Seguimos con nuestra clase de micro, la continuación de nuestro contenido de patogenia y la infección bacteriana. Vamos a hablar sobre los factores de virulencia. La virulencia se refiere a la capacidad del microorganismo a sobrepasar los mecanismos defensivos por la combinación de invasividad o toxigenicidad. Es la expresión cuantitativa de la patogenicidad. Hay muchos factores que determinan la virulencia bacteriana o la capacidad para causar infección o enfermedad. Estos factores de virulencia son los que ayudan a que la bacteria pueda invadir los tejidos. Son generalmente factores de adherencia, factores que promueven la multiplicación, factores de diseminación y de invasión celular, factores que permiten vencer las barreras defensivas del huésped y factores que permiten la producción de toxinas, porque muchas bacterias vimos que podían producir toxinas, y a todo esto en su conjunto se le llama factores de virulencia. Esos factores de virulencia, muchos de ellos se encuentran, como ya habíamos hablado, en la estructura o en la superficie externa de las bacterias, y también pueden estar codificados en los plásmidos o en el material genético bacteriano. Como por ejemplo vemos algunos de esos factores de virulencia pueden ser pili, cápsula, adhesinas, enzimas que son liberadas por las bacterias, pueden ser la endotoxina, pueden ser exotoxinas, pueden ser proteínas que están en la parte externa de la bacteria, puede ser la cápsula, puede ser el flagelo y puede ser la necesidad de hierro también de la bacteria, que todo esto puede contribuir como factor de virulencia para el proceso de infección bacteriana. Vamos a hablar primeramente de la adherencia, en donde los principales factores de adherencia son los pilis y las fimbrias, y este es el primer paso para el proceso infeccioso. Las bacterias deben adherirse al tejido o alguna célula. Si no se adhieren, las bacterias pueden ser arrastradas por el moco o por otros líquidos que bañan la superficie. Los pilis ayudan a la adherencia a las superficies celulares, por ejemplo, en cepas de E. coli que tienen pilis que se adhieren a receptores en las células epiteliales a través de la manosa, que es un monosacárido, y pueden utilizar esto para poder hacer su adherencia, y otras utilizan las fimbrias, que contienen la proteína M, que también es para adherencia, como nos muestra la estructura aquí. Las fimbrias que pueden adherirse a la manosa. Entonces, en este primer paso, que es la adherencia, a través de fimbrias, también el glucocáliz, también el ácido lipoteicoico que contienen las bacterias, y otras adhesinas que pueden promover la multiplicación en ese local, causando daño al tejido o produciendo toxinas, o esa multiplicación favorece la invasión o la diseminación de la bacteria. Esta invasión tiene que haber la penetración, también puede haber la penetración de la bacteria, donde ellos pueden ingresar incluso al tejido y a tejidos más profundos también, en lugares en donde puedan tener una mayor afinidad a ciertos tipos de tejido. Como dice nuestro material, habla que la invasión es la penetración de las bacterias a la célula huésped, donde pueden multiplicarse y diseminarse. Esa invasión, entonces, antes hay la adhesión y luego la invasión. Es cuando la bacteria penetra dentro de la célula. Muchas bacterias patógenas, la invasión del epitelio del huésped es fundamental para el proceso infeccioso. Invaden a través de uniones célula-célula con afinidad a ciertos tejidos específicos. La toxigenicidad es la capacidad de producción de toxinas por las bacterias. Estas bacterias son diferentes tipos de toxinas que ellas pueden producir. Pueden producir exotoxinas o endotoxinas, que van a tener ciertas diferencias entre ellas. Por ejemplo, la exotoxina son proteínas excretadas al medio externo y son producidas por bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. No tienen estabilidad térmica. El efecto en el hospedador es específico,
la respuesta inmune activa. Y producción de toxoides, sí, quiere decir que se pueden fabricar vacunas a partir de esta exotoxina y generalmente están codificados en genes cromosómicos, en plásmidos o son transportados por fagos. Las endotoxinas, como el LPS, el lipopolisacárido, que contiene el lípido A, es liberado por las bacterias cuando son lisadas, y este tipo de endotoxina es producida por las bacterias gram negativas. Tienen bastante estabilidad térmica, su efecto en el hospedador es inespecífico, la respuesta inmune es escasa, no pueden producir toxoides o vacunas y generalmente están codificados por genes en el cromosoma, porque este tipo de endotoxina forma parte de la estructura de la bacteria. Algunas de las enfermedades que pueden ser causadas por exotoxinas son la difteria, el tétano, botulismo, escarlatina, gangrena gaseosa y el carbunco o el antrax. Luego viene de la invasión. Las bacterias pueden producir enzimas que ayudan a degradar los tejidos para poder lograr esta invasión del tejido, favoreciendo que también la bacteria pueda diseminarse. Esas enzimas van a ayudar a que la bacteria pueda penetrar en la célula y en los tejidos. Muchas especies de bacterias producen enzimas que de manera intrínseca no son tóxicas, pero que tienen reacciones importantes en el proceso infeccioso. La mayoría de las enzimas degradan tejidos para invadir células o producen sustancias que dan protección a la bacteria. Vamos a ver, los principales tipos de enzimas van a ser las que degradan tejidos, como la colagenasa, coagulasa, hialuronidasa, streptokinasa, citolisina y existen otras más. Y otras son de tipo proteasas IgA, que son enzimas que pueden degradar los anticuerpos de tipo A que están presentes en las secreciones. Dentro de ellas podemos ver varias funciones. Pueden degradar ácido hialurónico, pueden producir fibrina que rodea a las bacterias impidiendo su fagocitosis. Pueden haber quinasas que inhiben la coagulación, pueden haber lipasas que degradan la membrana, colagenasas que degradan el colágeno, streptocinasa que generalmente estreptococos hemolíticos pueden producir esta, que activa la enzima protolítica del plasma, y citolisinas que pueden ser de tipo hemolisinas o leucocidinas. Existen también factores antifagocitarios que evitan que sean fagocitados por los macrófagos, que son liberados durante la respuesta, con la respuesta inmune. Por ejemplo, ciertos factores que son componentes normales del huésped. Dicen algunos patógenos evaden esa fagocitosis o mecanismos microbicidas de los leucocitos al favorecer la absorción de componentes normales del huésped en sus superficies. Y otros tienen, por ejemplo, como la proteína A de superficie o la cápsula o la proteína M del pili, que son factores que están presentes e impiden la fagocitosis. La mayor parte de los factores antifagocitarios tienen gran heterogeneidad antigénica, es decir, los anticuerpos contra un cierto tipo de factor antifagocitario es específico para esa proteína y protegen al huésped de la enfermedad causada por bacterias. La patogenicidad intracelular. Las bacterias intracelulares consiguen sobrevivir dentro de las células. Estas bacterias solo sobreviven cuando están dentro de una célula, como por ejemplo en neutrófilos de macrófagos o monocitos o en otros tejidos, y pueden hacer por varios mecanismos, como por ejemplo evitan entrar en los fagos lisosomas, viven en el citosol, impiden la fusión del fagosoma con el lisosoma y resisten a las enzimas lisosómicas pudiendo sobrevivir. Todo esto entonces en forma de evasión de la respuesta inmune permite que esa bacteria pueda vivir intracelularmente. Muchas de ellas entonces van a invadir las células hospederas y van a multiplicarse en el interior. Vemos de esta forma cómo las bacterias pueden estar ingresando al interior y de esa manera consiguen multiplicarse
y sobreviven dentro de esas células y luego pueden ser eliminadas para la parte externa. Asimismo, vemos también en estas siguientes imágenes, existen muchas bacterias que son intracelulares y que necesitan estar dentro de las células hospederas para poder sobrevivir.